Buenas, hola a todos. Bueno, este video, perdón, este video es para ver un capítulo de este libro. No sé si se llega a ver, es un libro que tiene una letra muy pequeña, tipo garrapata. Eh, este libro de Theodor Adorno, un filósofo alemán. El libro se llama Dialéctica de la Ilustración. Es un libro de 1944. Adorno fue un filósofo exponente de la Escuela de Frankfurt, que es una escuela que en buena medida estuvo interpelada por y también motorizada por comprender el fenómeno del nazismo. Y en buena medida este texto también intenta arrojar alguna luz sobre el fenómeno del nazismo, ¿no? Vamos primero con esta idea del título, que es esto de dialéctica de la ilustración. El iluminismo o la ilustración siempre se concibió como una corriente cultural, política, que iba a inaugurar una era de la humanidad que iba a dejar atrás las ideas, las cosmovisiones religiosas, previamente también míticas del mundo, en beneficio de la luz de la razón. Es decir, ahora el humano, el hombre, es capaz de conocer el mundo por sí mismo y dejar atrás toda una época en donde supuestamente dependía de una instancia divina para conocer el mundo. Sin embargo, vamos, y es obviamente la era de la razón. Y eso plantea todo un desafío a la hora de comprender un fenómeno, por ejemplo, como el nazismo. Porque el nazismo, que fue entre otras cosas el primer régimen político, junto con el estalinismo en la revolución rusa, previamente con el leninismo también, en utilizar el cine como un dispositivo de masas, son movimientos políticos que vuelven a hacernos pensar en la función del encantamiento. El encantamiento, por ejemplo, de las masas. Hay algo que vuelve a funcionar en política, que es el encantamiento, que es algo muy propio de la era mítica, que es algo que, digamos, no se lleva muy bien, que parece ir a contracorriente con la idea de el humano como razón, ¿no? La idea del encantamiento apela a otra cosa, que no es la razón. Pero entonces lo que va a analizar y a descubrir Adorno en este texto es que en realidad hay una dialéctica entre la ilustración y el mito, que la ilustración, que el humano como razón, no se opone tanto al mito como creeríamos, sino que hay una dialéctica entre la ilustración y lo mitológico. Es decir, que una y otra, de alguna forma, se pueden retroalimentar en esa aparente oposición. Y específicamente se remontan muy atrás a una interpretación que hacen del Ulises, de la Odisea, es decir, se remontan hasta Homero, para ver un poco en Homero lo que ellos van a llamar el prototipo del hombre burgués. Ulises vendría a ser el primer hombre burgués, el prototipo del hombre burgués. En Ulises podemos identificar, ¿no? Tanto en la Odisea como en la Ilíada, en Ulises podemos identificar al espíritu del hombre burgués, es decir, al primer jefe, al primer hombre, un héroe, con características de una actitud burguesa. ¿Y qué significa esta actitud burguesa? En buena medida esta actitud burguesa significa un nuevo vínculo con la naturaleza. Un vínculo con la naturaleza que supone, entre otras cosas, ya no concebirse como parte de la naturaleza, sino que da cuenta de un humano
que se ha separado de la naturaleza, que se ha separado de la naturaleza como una instancia previa para poder dominar la naturaleza, es decir, como una instancia previa para poder tener un vínculo instrumental con la naturaleza. Podemos rastrear en Occidente la aparición del prototipo de hombre burgués, de este vínculo instrumental con la naturaleza, de este hombre de una racionalidad universal, de este hombre que ya no se concibe como perteneciendo a una naturaleza, sino que ha negado su propia naturaleza. Es decir, para poder tener un vínculo instrumental con la naturaleza, para poder dominar la naturaleza, para ya no estar subyugado por la naturaleza, primero debió negar la naturaleza que hay en sí mismo, ¿no? Esto recuerda un poco también a la idea de Nietzsche que la historia de la cultura es la historia de la... no sé si lo estoy diciendo exactamente, pero más o menos como la historia de la cultura es la historia de la negación de lo animal que hay en el hombre, de lo animal que hay en el humano. Es decir, que la historia de la cultura es la historia de la domesticación. Ahí está, creo que usa esa palabra Nietzsche. La historia de la cultura es la historia de la domesticación del animal que hay en el hombre. Acá, con Adorno, podemos decir la historia de la cultura es la historia de la forma en la que el humano fue negando su propia naturaleza como requisito para poder tener un vínculo racional, instrumental, técnico con la naturaleza. Y la forma en la que se fue forjando ese proceso la podemos rastrear en la Ilíada y en la Odisea, específicamente en Ulises como personaje. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la travesía de Ulises, del guerrero que tiene que, luego de la guerra de Troya, retornar a Ítaca, en donde está Penélope de tejer, esperándolo, es la travesía de un hombre que tiene que superar un montón de obstáculos para volver, es decir, es casi como el prototipo del héroe, ¿no? Por primera vez como se ve claramente en la literatura el prototipo del héroe, que tiene que ir atravesando obstáculos. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Esos obstáculos son los distintos tipos de mito que existían en las épocas. Por eso Ulises se enfrenta, los distintos tipos de mitos, de figuras mitológicas que existían en la época. Por eso Ulises se tiene que enfrentar a las sirenas, se tiene que enfrentar a Poseidón, se tiene que enfrentar al cíclope, tiene que enfrentar a los lotófagos en la isla de los lotófagos, que son seres que se alimentan nada más, vegetales, digamos, se alimentan nada más de flores. Cada una de esas instancias en la travesía de Ulises tiene que vérselas con la seducción. En cada una está amenazada su regreso a Ítaca. Entonces, ese trayecto no es el trayecto de un sujeto racional, pero sí es el trayecto en el cual Ulises va forjando, se va alejando de una etapa mitológica para llegar a Ítaca, y la llegada a Ítaca supone la llegada a la racionalidad. Es decir, es la travesía del hombre burgués que se va volviendo burgués en realidad en esa travesía. ¿Por qué? Porque tiene que enfrentar a toda esa irracionalidad, esa supuesta irracionalidad del mundo mítico, para llegar a forjar un sí mismo, una personalidad autocentrada. Una personalidad capaz de
alejarse del todo de las tentaciones de la naturaleza. Ahora bien, esto supone también una fuerte represión de sus propios instintos, de su propia naturaleza, que lo va alejando del mundo circundante y que va dejando atrás una concepción mitológica y animista de la naturaleza, propia de una era en la cual los humanos se sentían parte de la naturaleza y ya no separados de ella. Bien, voy a cerrar acá y voy a seguir en un segundo video.